etcétera, ¿no? Ese es nuestro trabajo, para que a ustedes ahora con la evaluación que le hacen a cada profesor, pues sea más objetivo y verdadero, porque a veces tampoco, si un profesor es extremadamente calificado con 10, pues es como para sospechar algo, ¿verdad? Algo está pasando allí. Si un profesor es calificado con una calificación nefasta, también algo está pasando. Entonces, los dos extremos son malos. Entonces, hay que ser objetivos y generalmente un profesor que es calificado con un 9, con un 9.5, quiere decir que llevó bien su grupo. Hay profesores que sacan 10 porque ha de ser muy buenos, pero también ya las autoridades dudan mucho de eso, de que a lo mejor ese maestro pues les regaló calificaciones, se llevaba de tú con todo el chamaquerío y todo eso. Y eso no está bien. Debe de haber un respeto entre estudiantes y maestros. Y también en ese sentido, si algún maestro, como ustedes piensan que alguno de los maestros del laboratorio no son lo suficientemente amables o cuidadosos para el trato con ustedes, pues ustedes están en libertad de hacer un comentario, muchachos. Eso sí, tienen todo su derecho, ¿no? Yo no quiero que la maestra vaya a pensar que yo les estoy aconsejando, no. Nada más les estoy recordando que todos están en su derecho y que toda queja debe de llevarse al presidente de academia. Y él es el que modera el comportamiento del profesor. Yo siento que a veces tenemos una actitud muy mala hacia los estudiantes, créanme. Ese es mi sentir, que muchos maestros tenemos una actitud mala a los estudiantes, de que, pues, que son flojos, groseros, conchudos, que esto, que lo otro, pero no es cierto. Si uno lleva la clase y les enseña algo, yo me conformo, muchachos, con que ustedes se lleven una idea general de lo que es la fisiología y el metabolismo microbiano, para que ustedes piensen que realmente es un área que les enseña la vida en lo más chiquitito, en los microorganismos, y eso es muy importante, y porque pues con eso yo creo que para mí sería muy satisfactorio. No me gusta juzgarlos. A veces sí, cuando me preguntan cómo está su grupo, bueno, pues tengo tantos así, porque yo me baso en las estadísticas. Yo hago siempre mis estadísticas después de los exámenes, pero no critico a nadie, ¿no? Todos tenemos nuestra manera de ser, nuestra manera de dar las clases. Entonces, si hay algo que ustedes quieren comentar acerca del maestro o la maestra o las parejas, pues ustedes háganlo y díganlo, porque eso nos ayuda a los profesores a ser mejores profesores, eso sí. Bueno, eso espero, ¿verdad? Yo también espero que sea así lo que yo les estoy diciendo, la manera en que estoy diciéndoles. Bueno, pues miren, ya no quiero hablar porque si no, esto se hace costumbre, y vamos a entrar entonces yo les preguntaba nada más para saber cómo les había ido en el examen, si lo que yo les he enseñado les sirvió para el examen. Ese era mi objetivo, ¿sí? Y no sé si les haya servido. Sí, la verdad sí, y mucho. Sí, Solo que queremos comentarle para que usted supiera pues las condiciones, claro. No, está bien, se los agradezco mucho, y yo voy a tratar de hablar con el maestro Miguel Ángel y comentarle esto, ¿sí? Y créanme que sí lo hago, tengo mucha confianza con el maestro Miguel Ángel, con el maestro Juan Carlos también, con la maestra Elisa también, con todos ellos tengo mucha confianza y creo que me llevo bien y los estimo a todos por igual, ¿sí? Todos hacen su mejor esfuerzo, yo lo veo. La maestra Elisa, pues es un elemento que no podemos prescindir de ella en ningún momento, porque de hecho cuando estuvo enferma, pues sí la extrañamos mucho porque ella es muy organizada. A lo mejor desde su óptica ella ve que no están organizados, ella es muy, muy organizada y muy estricta en esa organización, y a lo mejor bajo su óptica pues ella ve todo, ¿verdad? Todos vemos con
como queremos ver. Entonces, a lo mejor es eso, pero pues hablando con ella, yo creo que incluso que ustedes también pueden hablar con ella y decirle, ¿no? Porque sí es una persona inteligente y además que atiende, sí, que atiende los señalamientos. Entonces yo no estaría de más de que también ustedes tuvieran una plática con ellos, ¿sí? Y díganle, pues nosotros sentimos que esto y esto y esto, entonces pues queremos hablar, se lo estamos externando para que las cosas vayan mejor. Y entonces pues yo creo que con eso se arregla mucho la situación. ¿Sí? Entonces, porque todavía apenas vamos en el segundo examen, muchachos, ya nos falta. ¿Sí? Entonces vamos, bueno, les voy a compartir entonces la clase para que nos vayamos rápido, porque de lo contrario, pues voy a sentir que no estoy avanzando y me estoy quedando mucho afuera. Entonces sí quiero ya terminar con esto, porque si no me pongo muy nerviosa cuando yo veo que no avanza, que ya se me viene el tiempo y no terminamos. Entonces tengo que pedirles clases extras. Y por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero pues también ustedes tienen sus planes, ¿verdad? De vacaciones o de descanso y pues tampoco uno puede... cuando yo fui presidenta de academia, siempre me opuse a que los maestros los obligaran a ir a trabajar los sábados, o sea, tomar clases los sábados. Solamente si quieren, ustedes si hay un consenso general y todos deciden que sí, que pueden tomar una clase más fuera de tiempo, uno tiene que tomarlo en cuenta, pero si no es una obligación de ustedes de ir en sábado, ni en domingos, ni a horas muy temprano, a horas muy tarde. Todos los maestros debemos de adaptarnos a el tiempo que se nos ha establecido. Y porque antes era muy común, muchachos, de que los maestros, yo llegué a hacer esas tonterías y después me di cuenta, bueno, me regañó la dirección y me di cuenta de que no debía de hacerlo, ¿verdad? Y cuando fui presidente de academia, pues siempre me opuse a eso y se lo decía al maestro, no puedes traerlos, no los puedes obligar a que vengan en otras horas de trabajo o en otros días de trabajo. Nos quedamos en la fermentación propiónica, muchachos, ¿verdad? Sí lo están viendo, ¿no? Ahí ya lo están viendo. Y yo les había dicho que esto es una fermentación muy importante para la industria de los quesos. Y esta es la que se ocupa generalmente por Clostridium propionicum, para poder darle ese sabor ácido y amargo que tienen algunos quesos fuertes. Y obviamente que eso es debido a la presencia del propionato y el acetato. Entonces son un sabor, pues es amargo, pero es agradable. Y el acetato siempre, muchachos, pues yo creo que a todos nos encantan las ensaladas y que le echamos ácido vinagre, que no es más que ácido acético, ¿verdad? Los acetatos son muy buenos o sea, nos encantan a todos. Y de hecho muchos alimentos llevan acetato. Entonces, esta fermentación ocurre a través de dos vías, una que es la fermentación propiónica, una que es la vía del acrilato y otra la del succinato. Ambas llegan a lo mismo, al propionato o se obtiene propionato y acetato, obviamente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos es como esto ocurre con leche, se realiza con leche, pues obviamente aquí tenemos el ácido láctico o lactato, ¿verdad? Que hay en la leche. En la leche no hay lactato como tal, pero es un producto de fermentación de los azúcares que están en la leche. Entonces, cuando ya se fermentan la glucosa hasta piruvato, pues se convierte en lactato. Y a partir del lactato, como ustedes pueden ver, dado que las bacterias
por ejemplo, las acidolácticas, pues van a producir en fermentación lactato, pues ya vimos que el lactato puede ser convertido a piruvato por la lactato deshidrogenasa. Pero también los azúcares que vienen en la leche, pues obviamente son la lactosa, pero también vienen concentraciones de lactato. De tal forma que este lactato es utilizado para la formación de acetato. Como ven, el piruvato se va hacia la formación, se descarboxila, siempre el piruvato se descarboxila y en esa reacción siempre hay producción de poder reductor, como en este caso. Se va a acetilcoenzima A, se fosforila este acetil para poder obtener ese ATP extra que las bacterias pueden obtenerlo a través de esta pequeña vía de fosforilación a nivel de sustrato para dar el acetato. Y como vimos la vez pasada también, el piruvato se va por una ruta reversa del ciclo de Krebs para la formación de oxaloacetato, malato, fumarato, succinato. Y habíamos hablado de estas enzimas que tienen estereoespecificidad RS, y para este succinil, pues como ya tiene prácticamente todos los átomos de carbono, tiene al menos tiene, aquí ya tiene material para poder hacer el propionil de 3 átomos de carbono. Este carboxilo que tiene aquí, que le está sobrando del succinilo, pues se va como CO2, ¿sí? Y ya se forma un propionil coenzima A para dar propionato. No vamos a hablar, creo que ya les había hablado de esto, pero aquí hay una cosa que quiero recalcar. Todas las bacterias que producen propionato y que utilizan esta vía del succinato van a excretar ese succinato y un poco de succinato, y si lo hacen, entonces ya se obtiene poco propionil coenzima A, y entonces pues no hay muy buena producción de propionato. Durante en esta ruta, ahí fue lo que nos quedamos la clase pasada, era nada más un repaso. En esta ruta, los microorganismos que hacen la fermentación del propionato, pues aquí podemos apreciar 3 enzimas importantes que, si bien son de otras rutas, pues realmente también aquí van a estar funcionando. Una de ellas es la piruvato ortofosfato diquinasa o la piruvato pirofosfato dicinasa, también se puede llamar así. Y esta es una enzima que agarra el piruvato precisamente y lo convierte en fosfoenol piruvato. ¿Sí? Aquí, si ustedes se fijan, el piruvato puede convertirse en fosfoenol piruvato, y este fosfoenol piruvato ahora se carboxila fácilmente para dar oxaloacetato. Entonces, hay 2 enzimas, esta dicinasa y esta pepcarboxilasa, que realmente pertenecen, las vamos a volver a ver ahorita que veamos los ciclos de los ácidos tricarboxílicos. Vamos a ver que estas enzimas pertenecen a la ruta anaplerótica, que se presenta también o que es alimentado por el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, no solamente es esta pepcarboxilasa, sino también toda esta carboxitransfosforilasa, porque tanto el piruvato, el fosfoenol piruvato, pueden dar a su vez el oxaloacetato, que es el intermediario del ciclo de Krebs, que no debe de perderse en ningún momento. Entonces, estas reacciones propiamente dichas, la de que el piruvato se convierte en fosfoenol piruvato a través de esta dicinasa, y que este fosfoenol piruvato se vaya a la conversión de oxaloacetato a través de una carboxilasa, esa carboxilasa que la vemos aquí, que tiene esta estrellita, ¿sí? Y también este fosfoenol piruvato, que con el fosfato, pues se puede dar lugar, y el CO2
o el monóxido de carbono, en realidad aquí es CO2, ¿sí? No es monóxido de carbono, pero sí realmente es un CO2, aquí me faltó un 2. Fosfenolpiruvato, un CO2 y fosfato, pues me va a dar oxaloacetato. Se sale un fosfato de aquí y se forma un pirofosfato y esa energía que se libera es de esta unión del fosfenolpiruvato, pues sirve precisamente para que esta enzima carboxitransfosforilasa le pegue al fosfenolpiruvato ese otro átomo de carbono con oxígeno, con 2 oxígenos, por eso me falta aquí un 2, y nos dé, es igual que este CO2, nada más que la diferencia es que aquí utiliza ADP, entonces se libera este fosfato y se le pega aquí y me da ATP, y aquí este CO2, se libera este fosfato, se le pega a este otro fosfato y se forma pirofosfato. Hay una cosa muy interesante en esta reacción, realmente, aunque este es un enlace de alta energía y ayuda a la generación de este pirofosfato, en realidad este pirofosfato hace que la reacción proceda en sentido de oxaloacetato, porque siempre que se forma un pirofosfato en cualquier tipo de célula, viene una pirofosfatasa, y la pirofosfatasa va a eliminar un enlace de alta energía que va a estar aquí pegado, y entonces esta pirofosfatasa lo libera mucha energía, y entonces va a dar lugar a 2 fosfatos, ¿sí? Entonces, pero es una pirofosfatasa la que hace eso y es la que jala esta reacción. Por eso esta reacción, que todas estas 3 reacciones básicamente son reacciones que se encuentran en la ruta anaplerótica, ¿sí? Vamos a verlas enseguida de que pasemos al otro tema. Aquí podemos también ver una serie de enzimas que debemos de darle nuestra atención. La transcarboxilasa. ¿Por qué nos interesa la transcarboxilasa? Porque requiere vitaminas, miren, biotina, ¿sí? Requiere biotina como cofactor. Entonces, cuando vamos a hacer ese tipo de fermentaciones, le tenemos que echar cofactores a la fermentación para que estas enzimas funcionen. La otra es la fumarato reductasa, que está acoplada también a la síntesis de ATP, porque esta fumarato reductasa que vemos aquí, ¿sí? Esta fumarato reductasa, esta va a estar acoplada a una pequeña cadena de transporte de electrones, y ¿por qué? Porque este fumarato tiene esta doble ligadura, y lo que va a hacer es que aquí, si hay una doble ligadura, pues va a dar 2 electrones y también va a dar 2 protones, de tal forma que eso alimenta un pedacito de la cadena de transporte de electrones y hace entonces que se sintetice ATP de manera de respiración con un aceptor final de electrones orgánico en respiración en condiciones anaerobias. Entonces, vamos a ver que en condiciones anaerobias nosotros podemos tener un aceptor de electrones inorgánico o un aceptor de electrones orgánico, y este es el caso, ¿sí? De que cuando se empieza a acumular el fumarato, entonces se establece esa pequeñísima cadena de transporte de electrones para sintetizar ATP. Y es la otra enzima, que es la metilmalonilcoenzima mutasa, que esta enzima, que como habíamos visto, ¿sí? Esta mutasa es esta enzima que está aquí con esta estrellita, esta enzima, pues lo que me va a dar es que a este succinato, ahora vean cómo lo hace, le cambia este metilo para que lo acomoda de otra forma a la molécula para hacer un metilmalonil coenzima, este es un malonilo, ¿sí? Y entonces, como se forma el isómero R, pues viene ahora esta racemasa para darnos el isómero S, que es el que va a reconocer esta malonil coenzima piruvato transcarboxilasa. Entonces, eso es muy importante. Pero si ustedes se fijan, esta es una fermentación muy buena, porque además de los 2 ATPs que se obtienen durante la glucólisis, ¿verdad? Se obtiene otro ATP,
Y de hecho, si ustedes se fijan, nada más analizando la puritita fermentación sin llegar hasta la formación de piruvato, si ustedes se fijan, esta es una ruta muy eficiente porque también obtenemos ATP por otro lado, de tal forma que si ustedes se fijan que hay nada más en la puritita fermentación propiónica de esta vía del succinato, pues hay 3 ATPs, aquí hay 2 y aquí hay 1, entonces es muy eficiente esta ruta realmente, y por eso pues también que bueno, no, porque si no, olvídenle, no tendríamos quesos, muchachos, ¿sí? De ese tipo. Bien, una de las cosas que surgen aquí es que esta metilmalonil coenzima transcarboxilasa, esta de aquí, es la que requiere biotina como cofactor. La biotina es una coenzima que conocemos como vitamina B12, ¿sí? Y tiene una estructura como la están viendo aquí, pero lo que quiero que vean y destaquen es que la biotina tiene un cobalto, un anillo, si bien no es un anillo de cobalto, sino la coenzima va a tener un cobalto en un plano que va a estar combinando precisamente a la cianocobalamina con esta otra, con 2 cobalaminas, como ustedes pueden ver. Entonces, es muy importante la presencia de esta, porque entonces se va a utilizar como un cofactor que participe dentro de la reacción para hacer el rearreglo del succinilcoenzima A al metilmalonilcoenzima A. Y realmente esta coenzima o esta vitamina B12 pues se obtiene de microorganismos y uno de ellos es el Propionibacterium shermani y se sintetiza en gran y la sintetiza en gran concentración y es de allí de donde la vitamina B12 que ustedes se toman viene precisamente de fermentaciones de estos tipos de microorganismos. No viene de otra parte, no viene de matar vacas ni de matar nada, ¿sí? Viene, bueno, de matar bacterias, pero vienen de estos microorganismos. Entonces vean cómo a través de las fermentaciones nosotros podemos obtener muchos productos, no nada más esos productos de fermentación, no nada más el conocer cómo podemos luchar contra esos microorganismos que nos están haciendo eso, patógenos que nos están haciendo daño con esas fermentaciones, sino que también los podemos domesticar a los microorganismos para nuestro beneficio. En la vía del acrilato también se va a obtener lo mismo, prácticamente propiónico y también acetato. Pero hay una cosa interesante, que a través de esta vía se va a producir un intermediario que es lactilcoenzima A y acrililcoenzima A. Si ustedes se acuerdan, pues se puede utilizar también lactosa, ¿sí? Aquí se produce lactatos, ¿sí? Y se puede utilizar, lactatos, ¿sí? Y se puede obtener estos dos, acrilil y lactil. Pero ¿por qué son tan importantes? Bueno, para empezar, en esta vía, la ruta se produce básicamente en las bacterias del rumen y del rumen del intestino de los rumiantes. ¿Sí? Entonces es una ruta que prácticamente la utilizan microorganismos de los rumiantes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues una de las cosas interesantes en la ruta del propionato es que si ustedes se fijan, de nuevo tenemos aquí el lactato, ¿sí? De nuevo podemos decir, bueno, proviene del piruvato, y aquí tenemos el lactato, y el lactato se va a racemizar o se puede racemizar y se encuentra, ¿a qué me refiero en racemizar? Pues vean, un compuesto racémico quiere decir que tiene uno de los grupos colocados en otra posición. Acuérdense que este es un carbón asimétrico, ¿sí? Entonces, el otro compuesto racémico, si ustedes se ven, un L y un D,
que son dos isómeros, son enantiómeros, son dos isómeros ópticos, pues entonces pues, está en equilibrio, así como sucede también con glucosa. La glucosa podemos ver que pueden venir incluso mezclas de L, ¿verdad? Y lo que pasa es que nosotros usamos solamente la D. Bien, lactato entonces puede ser tomado por una transferasa, una coenzima A transferasa, y le pega la coenzima A en esta posición a este lactato. Y se convierte en este compuesto que acabamos de decir, que es lactilcoenzima A, y ahora a través de varios pasos en las que se van a involucrar principalmente una lactilcoenzima A deshidratasa que le quita una molécula de agua. Entonces se genera, siempre que se eliminan moléculas de agua en una cadena de hidrocarburo, en este caso, pues esto sería considerado como cadena de hidrocarburo, se forma una doble ligadura y es allí donde se generó el acrililcoenzima A. Si ustedes no saben de este tipo de reacciones, el acrilil, ¿por qué le pusieron también acrilil? Porque si ustedes se acuerdan, es muy parecido a los acrilatos. Ustedes pueden reconocer o saben qué son los acrilatos. Los acrilatos son polímeros. Realmente los acrilatos no tienen la coenzima, obviamente, pero tienen esta doble ligadura para poder irse en reacciones de polimerización y hacer esos plásticos transparentes en los que meten que monedas, que insectos, que esas cosas que les encanta ahí colgarse, incluso, pues, no sé, todo lo que quieran ustedes. Los acrilatos son ese tipo de plásticos blancos, transparentes, realmente. Pero si ustedes se fijan, aquí el mismo microorganismo está produciendo un acrililcoenzima. Ya es un acrilato biológico, como quien dice. De tal forma que ahora a través de esta reductasa, ¿sí? Que una reductasa, que es un acrililcoenzima reductasa, pues lo que va a hacer es reducir esta doble ligadura y ahora sí, ya está listo un propionilcoenzima A para darnos el propionato. Por el otro lado, si la ruta procede a través del isómero D, pues entonces ahora, como ustedes pueden ver, da lugar a, si tenemos el isómero D del lactato, pues nos da al piruvato directamente. El piruvato se descarboxila y en ese momento se le une una coenzima A y me da una acetilcoenzima A, que pues de nuevo volvemos a ver lo mismo, se fosforila, ¿sí? Por las enzimas esas que ya conocemos, la fosfotransacetilasa y la acetatocinasa, que están aquí ya pegadas conjuntas para darnos acetato y obtener un ATP por allí. Entonces, esta es una ruta también que en la cual a través de esta ramificación se puede obtener un ATP, pero en esta otra ramificación podríamos decir que se produce este acrililcoenzima que tiene o este acrilato que tiene propiedades biotecnológicas. Bien, ¿qué es lo que regula todas las rutas fermentativas? Pues lo que regula las rutas fermentativas es el equilibrio del poder reductor, porque el poder reductor que se produce durante la utilización de la glucosa hasta piruvato tiene que ser utilizado en las reacciones posteriores de fermentativas. Y si este equilibrio no se mantiene, entonces las fermentaciones ya no proceden. También, a medida de que hay fermentaciones, puede haber aumento del pH, o por lo tanto va a haber, si aumenta el pH, pues no todos los microorganismos les gustan los medios ácidos, entonces se van a producir para no alterar tanto el pH extracelular, no como lo hacen las bacterias lácticas, sino que los otros microorganismos, incluso los de ácido mixta, pues hay alteración del pH durante el crecimiento, entonces tiene que haber excreción de esos productos, ¿sí?
Entonces, hay al excretar esos productos, generalmente todos los productos de fermentación se echan hacia afuera, pues entonces empiezan a modificar su medio ambiente, ¿sí? Empiezan a alterar el pH y por lo tanto también eso les regula el crecimiento durante la fermentación. No pueden estar echando mucho ácido para afuera. Entonces, las enzimas que están funcionando en la regulación del poder reductor, pues son todas las deshidrogenasas. Y la más importante es la lactato deshidrogenasa. Ya vimos que participa siempre que hay formación de lactato o viceversa. La piruvato formiatoliasa, que es la que dijimos que tomaba al piruvato y pues lo va a producir acetilcoenzima y formiato, y esta piruvato formiatoliasa es inhibida por el gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Estos son dos productos de la glucólisis, si ustedes se fijan. Entonces, si se empiezan a acumular estos dos productos, inhiben a la piruvato formiatoliasa. Y todas aquellas fermentaciones que producen acetoína o butanodiol, pues entonces se van a empezar a regular por la fosfotransacetilasa y la acetatocinasas. Estas dos enzimas que van a ser las productoras de ese ATP extra del que hemos estado hablando continuamente. Bien. Ahora, ¿qué le pasa a las bacterias? ¿Cuál es su fisiología de bacterias fermentativas? No crean que nada más es estar echando cosas para afuera. Le suceden muchas cosas a una bacteria fermentativa. Como no va a haber oxígeno, pues entonces ella se tiene que adaptar y para adaptarse, entonces tiene que reemplazar las oxidasas por reductasas. En un sistema oxidativo, las enzimas que participan son oxidasas, pero en un sistema en el que nada más hay ausencia de oxígeno, entonces va a haber reductasas. ¿Y qué pasa en la cadena de transporte de electrones? Pues la cadena de transporte de electrones, la cadena de transporte de electrones, pues siempre va a pasar, en presencia del oxígeno, pues va a pasar todos los electrones hacia el oxígeno, ¿verdad? Hacia el oxígeno, pero si no hay pues entonces va a tener que utilizar estas reductasas para pasar los electrones. Si esto no existe, ¿verdad? Entonces los electrones que se puedan generar durante la fermentación los tiene que pasar, por ejemplo, a la fumarato reductasa. Por eso es que se genera este pequeñito transporte de electrones en el que se involucran una serie de citocromos, ¿sí? Y ahora también el ciclo de los ácidos tricarboxílicos se tiene que modificar. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos vamos a ver que en una condición oxidativa, o sea, en presencia del oxígeno, va a ser de tipo, así como gira en sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y este sería un ciclo de los ácidos tricarboxílicos característico oxidativo. Pero ¿qué pasa en la ausencia de oxígeno? Entonces, si no hay oxígeno, entonces en las bacterias fermentativas, obviamente que se llega hasta el piruvato y luego ya vimos que se forma acetilcoenzima A. Entonces, este acetilcoenzima A puede integrarse al ciclo de los ácidos carboxílicos a través del oxaloacetato, ¿sí? Y se pegan los dos y me da el citrato y se va la ruta hasta acá, ¿sí? Entonces va a presentar, en ausencia de oxígeno, va a presentar un brazo, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos va a presentar un brazo oxidativo, pero el otro brazo va en contra del sentido de las manecillas del reloj y es un brazo reductivo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquí antes había, para que se formara este ciclo oxidativo, siempre hay una enzima que es muy importante, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es la que va, pues como quien dice, está a la mitad del ciclo. Pues esta enzima en las fermentaciones se pierde.
Y entonces decimos que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos que tiene un brazo reductivo porque nada más llega hasta succinato, ¿verdad? Y este llega hasta alfa-cetoglutarato. Entonces, estos dos no deben de faltar, créanme, ¿eh? Luego vamos a ver por qué la importancia de estos intermediarios. Entonces, durante la respiración decimos que está incompleto ese ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Para que esta ruta se haga reductiva pues se parezca a este ciclo de CAT, entonces tiene que haber una serie de sustituciones, y la sustitución más importante es que la succinato deshidrogenasa no se encuentra y va a tener que ser sustituida por la fumarato reductasa. Y además la alfa-cetoglutarato que deshidrogenasa, que era la enzima del medio, pues no está. Eso es lo que pasa. Y otra de las cosas es que la piruvato formiatoliasa es la que va a sustituir a la piruvato deshidrogenasa que comúnmente se encuentra en las rutas oxidativas. Entonces, esto, si ustedes se fijan, es de lo que sucede con las respuestas fisiológicas de una fermentación. No se les olviden, acuérdense que este es un curso de respuestas fisiológicas, se llama fisiología y bioquímica de microorganismos. Entonces, eso es muy importante porque eso es lo que nos explica el comportamiento de los microorganismos, y ese comportamiento pues está en base a esas diferencias bioquímicas que hay en las rutas metabólicas. Pero no solamente los carbohidratos se pueden fermentar, también las purinas. Y estas purinas que pues vienen en la sangre, en la carne, etcétera, pues estas van a ser tomadas por los Clostridia patógenos, ¿sí? Estas serían los clostridios patógenos, y aunque no están dentro de lo que nosotros tendríamos que checar, lo más importante es que pues si hay adenina y guanina, que son dos purinas, ¿verdad? Pues son tomadas tanto por una desaminasa de adenina o una desaminasa de guanina, y nos da un compuesto intermediario que es una hipoxantina, y después se convierte en xantina. También el urato, ¿sí?, puede convertirse en xantina, y es la xantina la que se va a procesar, ¿sí?, a través de la formación de este ureido imidazol carboxilato, pierde un grupo amino, ¿sí?, y entonces pierde un grupo amino como amoníaco, y entonces, y un CO2, como lo pueden ver acá, para darnos a 4-aminoimidazol, sigue perdiendo amino, y nos queda una imidazolona, y finalmente un formiminoglicina. Entonces, nada más para que ustedes mantengan en mente y no tengamos que aprendernos toda la ruta, vamos a decir que el producto de degradación o de la fermentación de las purinas es el formiminoglicina, ¿ok? Eso es lo que me importa más que ustedes lo entiendan. O sea, formiminoglicina pues es peligroso, muchachos, ¿sí? Y eso es también lo que nos va a generar esa respuesta de necrosis cuando nosotros tenemos fermentación de purina, cuando tenemos infección con bacterias que fermentan material orgánico, como sería la carne, ¿verdad? Bien, entonces, pero hay otra cosa muy interesante. También los aminoácidos se pueden fermentar, y esto es muy importante porque los aminoácidos pueden funcionar como donadores de electrones, algunos, y otros como aceptores de electrones durante esa fermentación, y a ese tipo de ruta se le conoce como reacción de Stickland. La más característica es la que sucede entre la glicina y la alanina. Esta es la glicina, ¿sí? Y esta es la alanina. Entonces, vean cómo aquí uno,
¿sí? Este va a reducir, a oxidar, perdón, oxida a esta alanina y se produce NADH, y ahora este NADH es aceptado por la glicina, ¿sí? Entonces la alanina va a ceder electrones para que lo atrape en la glicina y se forme esta glicocol, ¿sí? ¿De acuerdo? O ácido pues ácido glicol, realmente es un ácido acético, como viene 3COH, sí. Entonces, y viene de la glicina. La glicina primero se tiene que desaminar, como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y también me va a dar o se puede desaminar y me va a dar un acetato, ¿verdad? Un acetato igual que acá arriba. Pero también la glicina puede participar en esta otra reacción en la que la oxidación de la alanina va produciendo NADH y este NADH va siendo utilizada por la glicina continuamente. Entonces, dos moles de glicina, pues nos producen 2 moles de acetato. Y en este proceso, pues también no solamente ocurre entre la oxidación de la glicina y la reducción de la glicina, ¿sí? Fíjense como alanina versus glicina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí nada más tienen ustedes que recordar que en esta reacción de Stickland, que ocurre nada más que la realizan clostridias que son proteolíticas, porque pues estos son aminoácidos y vienen en las proteínas, pues se conoce como reacción de Stickland y consiste en que un aminoácido es un donador de electrones y el otro es un aceptor de electrones, ¿ok? No se les olvide. Y aquí la tenemos de nuevo y nada más para que se acuerden y vean el rendimiento de ATP que hay en cada una de las fermentaciones que hemos visto. Aquí tenemos que la homoláctica y la alcohólica pues prácticamente obtienen el mismo rendimiento de ATP. La ácido mixta no, ya tiene 3 ATPs por glucosa y la butanodiólica es un poco menor, de igual que las de arriba. La butírica, la butírica, pues también nada más 2 moles de glucosa, pero la propiónica, vean cómo se producen 3 ATPs y desde un punto de vista estequiométrico se ha visto que es por 1.5 moles de glucosa, realmente. Entonces, si yo lo divido, pues es 0.5 por 1, realmente, o sea, no por 1 mol. Es bastante eficiente, pero a la larga no produce tanto ATP. Sin embargo, sí hay fermentación muy buena en los quesos, porque en microbiología industrial utilizamos precisamente este tipo de fermentación. Para que nosotros podamos hacer o montar una fábrica de quesos, pues tenemos que tomar en consideración, como vamos a utilizar microorganismos, pues tenemos que tener una serie de condiciones. Primero que el microorganismo debe de ser chiquito, ¿verdad? Para facilitar el intercambio de las sustancias. Tiene que producir lo que a nosotros nos interesa, el compuesto de interés. Tiene que venir de un cultivo puro, no puede venir de una mezcla de bacterias y crecer en gran escala. Si nos va a crecer poco, pues no es, ahora sí que no es funcional. Tiene que tener rápido crecimiento y también debemos de obtener el producto en corto tiempo, o sea, en un día prácticamente. Y sobre todo no debe de ser patógeno al humano o a los animales o a las plantas.
Y otra de las cosas muy importantes desde un punto económico es pues tener un medio de cultivo disponible, porque si no hay medio de cultivo no podemos cultivar nada de lo que se le imagines. De tal forma que todos estos productos, estas bacterias que nosotros hemos visto que hacen este tipo de fermentaciones, pues pueden ser utilizadas o más bien se utilizan para la producción de productos lácteos fermentados como el queso, el requesón, la mantequilla, el kefir y el yogur y todos los que ven allí en el mercado. Entonces, que muchas veces se hacen, se hacen, pues se hacen combinaciones. Vean cómo el azúcar de la leche, la lactosa, pues puede ser llevada hasta por fermentación hasta ácido láctico, como le decíamos, ¿sí? En la industria de los ácidos, de las fermentaciones con bacterias lácticas, de homofermentativas, ellas se conocen como las bacterias iniciadoras, o sea, las bacterias starter, ¿sí? Y hay varios tipos, desde los Lactococcus lactis o el Streptococcus thermophilus, hay varios tipos. Pero yo lo que quería era enfocarme en esta tabla, en el que ustedes pueden ver cómo las bacterias, una serie de bacterias se utilizan para la obtención de quesos que a lo mejor ustedes sí los conocen, algunos no, ¿verdad? Por ejemplo, el queso cheddar y el cottage, pues todos los cremosos, pues se utilizan los Lactococcus lactis, que son los cremores, ¿sí? O uno lactis también, ¿verdad? Hay algunos que tienen floras secundarias, como este que tiene un leuconostoc, estos no tienen ninguno, pero el queso Gouda, el Edam, el Havarti, pues también vean cómo muchos de los microorganismos que se utilizan, pues son de los que hemos estado hablando ahorita en las fermentaciones. Hay otros tipos de quesos como el Brie y el Limburger, ¿sí? Vean cómo hasta Geotrichum se pueden mezclar como flora secundaria, el Camembert, si no lo conocen ustedes, pues yo se los recomiendo. Es un cremoris, básicamente, pues está medio cremoso, pero para que agarre ese sabor así como medio rancio, se le utiliza un hongo que es el Penicillium camemberti, o Brevibacterium linen. A veces se le echa. Los quesos azules que son muy apestosos, sí, ustedes ya los deben de conocer, también se utilizan Lactococcus lactis cremoris. Y a veces, dependiendo del estado de fermentación que tenga, son muy cremosos y eso no es muy agradable. Deben de ser los quesos azules que huelen feo, como les digo, pero saben deliciosos. Deben de tener una consistencia cremosa, pero no tan cremosa. Y se le utiliza el citrato, como vimos que el citrato también le da sabor. El Roquefort también, ¿sí? Con un Lactococcus lactis y se le pone el Penicillium roqueforti. También el Roquefort también es bastante apestosísimo. Entonces vean cómo todos los demás pues ya vienen con combinaciones en algunas ocasiones con hongos. Y las leches fermentadas como el yogur, la nata, el suero de manteca, pues también el suero de ¿cómo se llaman? Pues esas mantequillas, pues también tienen todas las bacterias que ya hemos, el género de los lactobacilos, ¿sí? Entonces, pues realmente todo esto ustedes pueden, si realmente en algún momento se interesan por dedicarse a la producción de quesos, que no sería mala idea. Ahorita ya hay una explosión de producción de quesos en todo el país. Yo antes nada más sabía pues cuál, el queso manchego, no, el manchego era horrible, porque era una copia del verdadero manchego, pero el queso, ¿cómo se llama? El panela y el otro Oaxaca. Pues nada más comíamos eso. Ahora ya no. Ustedes pueden encontrar que hay muchos
han surgido muchos pequeños productores de queso. ¿Y qué creen? Todos esos pequeños productores de queso, pues, o se asociaron con microbiólogos o un microbiólogo con un chef y empezaron a hacer sus quesos y realmente a mí me da mucho gusto porque yo he probado unos deliciosos que son de cabra y tienen son mezclados con vino tinto y son una delicia. Entonces ahora hacen quesos de muchos sabores, hay hasta quesos sabor chocolate, muchachos, yo creo que ustedes no los han probado, pero ahí vienen mezclados con aceitunas, con nueces, con un montón de cosas. Entonces cuando va uno a otros estados, ya en los otros estados como es en Baja California, en Baja California Norte sobre todo, en Guanajuato hay muchos quesos muy ricos de cabra, porque allá hay muchas cabras, en Guanajuato, y ahora en Querétaro están surgiendo, y en Puebla, pues nuevas marcas de quesos nacionales que yo les invito a que los consuman. Si los ven, son caros, son medio carones, pero pues vale la pena, muchachos, si algún día ustedes quieren probar buenos quesos. Bueno, ya hasta aquí ya le dejamos a lo de las fermentaciones y pues yo creo que vamos a seguir adelante con la clase que nos va a presentar la maestra Jessica. Entonces, si hay alguna pregunta, muchachos, a mí me interesa que ustedes también se interesen por las fermentaciones, muchachos, porque no solamente se pueden ustedes dedicar a lo que les interesa, a lo que piensan que va a ser su vida en microbiología. Ahora ya, pues ustedes yo creo que deberían de tener más una visión como buenos millennials que son, una visión más general de dónde aplicar, cómo utilizar su carrera y ya no irse hacia el aspecto nada más clínico, que es muy interesante. Yo no dudo que también eso es muy importante, pero hay muchas áreas en las que ustedes pueden ahora participar y vale la pena que se den cuenta qué más hay para que ustedes tengan una visión más general para cuando salgan de su carrera. Entonces, maestra, ¿estás ahí? Hola, doctora, sí, aquí estoy. Bueno, les presento a la maestra Jessica Rosa Rivas. Ella es una maestra de la UAM y nos va a platicar ahora precisamente, yo la invité para que nos platique sobre las fermentaciones en sólido, ¿sí? En sólido, y es una nueva, pues un nuevo enfoque de las fermentaciones, porque como ustedes ya se dieron cuenta, las fermentaciones ocurren en líquido en su mayoría. ¿Por qué? Porque así, pues, si estamos hablando de que todo lo echan los microorganismos para afuera, pues entonces se obtienen, se van hacia el medio externo. Pero, ¿qué tan benéficos es esto? Pues la maestra Jessica nos va a hablar de otra alternativa, que es las fermentaciones en sólido que están tomando auge cada vez más y más y más y más. Pues te invito, maestra, y espero que todos los estudiantes queden muy contentos como yo de que estés participando en la clase. Muchas gracias, doctora. Bueno, me presento, soy, como ya comentó la doctora, soy maestra en biotecnología por la UAM Iztapalapa. Trabajo en la planta piloto 4, que se dedica exclusivamente a fermentación en medio sólido. También trabajamos un poco con fermentación en medio líquido, pero actualmente la UAM Iztapalapa en la planta piloto 4 se dedica más a esto, ¿no? Al auge que comentaba la doctora en la producción de metabolitos de importancia y la utilización de subproductos. O sea, es lo que viene, ¿no? O sea, reutilizar la materia que se tiene, darle una vuelta y poder producir productos de interés, ya sea antibióticos, algún alimento, compostaje, algún biopolímero. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden avisar si se ve, por favor?
¿Sí se logra observar mi pantalla? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, empezamos. Entonces, les voy a hablar de la fermentación en medio sólido. Es una gran alternativa en la fermentación en medio líquido. Bueno, como ya había mencionado la doctora, ¿qué entendemos por fermentación? Bueno, es un proceso fermentativo que conlleva una oxidación incompleta, es un proceso anaeróbico y su finalidad es producir un compuesto orgánico de interés, ya sea un metabolito primario o un metabolito secundario. Ahora, la fermentación en medio sólido puede tener varias definiciones. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Primero, también puede ser un cultivo aerobio o anaerobio de microorganismos que crecen en la superficie o el interior de una matriz sólida porosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún material, por ejemplo, en los quesos, que se hace la fermentación, como comentaba la doctora, y la producción de aromas y sabores, pues el queso fungiría como la matriz sólida donde crece el microorganismo y se produce esta fermentación, ¿no? Esta matriz puede estar constituida por un sustrato humidificado o por un soporte inerte capaz de absorber los nutrientes que se encuentran disueltos en una solución sin escurrimiento de líquidos. Ahora, esta definición que nos dan Rose y Perot-Caimier, de hecho, la doctora Perot-Caimier se encuentra ahí en la planta piloto 4, es también una de las más importantes en fermentación medio sólido, tanto en México como en Francia. Y bueno, también podemos encontrar otra definición que la menciona Pandey. Pandey también es uno de los como padres de la fermentación en medio sólido. Dice que la fermentación en estado sólido del sustrato se define generalmente como el crecimiento de los microorganismos en material sólido húmedo en ausencia o casi ausencia de agua libre. Ahorita vamos a ver un poco esta parte de agua libre, ¿no? O sea, ¿qué diferencia tiene con la fermentación en medio líquido? Ahora, existen dos tipos de fermentación sólida dependiendo del sustrato. Una, donde el sustrato funge tanto como el sustrato como el soporte de la fermentación, y otro donde se tiene un soporte inerte, como les mencionaba anteriormente, donde solamente pues van a crecer ahí los microorganismos y se le va a dar un medio, ya sea definido o indefinido, dependiendo qué es lo que busquemos, ¿no? Entonces, la fermentación en estado sólido es un proceso de fermentación que se lleva a cabo en la ausencia o casi ausencia de agua libre, empleando un soporte inerte o un soporte sustrato como soporte sólido. Y ahora, si lo vemos desde el punto de vista del sustrato sólido, entonces el sustrato sí actúa como una fuente ya de carbono y energía, y que ocurre casi en ausencia de agua libre, ¿ok? Entonces, necesitamos relacionar la ausencia, bueno, el agua libre con la humedad y la actividad de agua. ¿Alguno de ustedes sabe o recuerda qué es la actividad de agua? ¿No, ninguno? No, maestra. ¿No? Yo soy ¿Es la disponibilidad de agua en un medio? Ok. Por ejemplo, en las mermeladas, que es muy poco. Ok, tiene que ver con la presión de vapor que tiene de agua en una sustancia, o sea, la diferencia, o más bien la división de la presión de agua de una sustancia contra la presión de vapor de agua del agua en general. O sea, quiere decir qué diferencia hay en qué presión está generando el agua en esa sustancia contra, pues, nuestra referencia que sería el agua, ¿no? Entonces, la actividad del agua es un parámetro de vital importancia para ya sea la transferencia de masa, agua y solutos a través de la membrana celular. Ahora, está muy ligada a la humedad. ¿Por qué? Porque la humedad tiene la función de ayudar al crecimiento celular y afecta de manera significativa la tasa de crecimiento celular. ¿Qué pasa si se nos seca muchísimo nuestro cultivo? Pues casi no va a crecer, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pero también no debe de existir un exceso de agua libre. ¿Por qué? Porque si tenemos un exceso de agua libre, pues también como que se van a ahogar ahí las bacterias o levaduras. O sea, no tienen la capacidad de crecer, ¿no? Ahora, como les decía, también necesitamos tener agua disponible. ¿Para qué?
porque el agua funciona como un vehículo para que las enzimas puedan realizar su función o las proteínas de transporte de los nutrientes hacia dentro de la célula, y también facilita el intercambio gaseoso. A diferencia de la fermentación en medio líquido que se encuentra en agua y pues todo se lleva a cabo en un medio líquido, aquí necesitamos esta disponibilidad de agua que ayuda a que todo este proceso se lleve a cabo, ¿no? Que se transfiera los nutrientes que están afuera en el medio, en el soporte, ya sea un soporte sustrato o solamente un soporte inerte, y puedan entrar hacia dentro de la sustancia, del microorganismo, y puedan llevarse a cabo estos procesos de transferencia de masa y de solutos y de nutrientes para que pueda llevar a cabo los procesos metabólicos del microorganismo. Ahora, pues la fermentación en medio sólido existe desde tiempos ancestrales, ¿no? Se da de manera común. Aquí un microbiólogo nos da una cita muy importante, ¿no? Pues que dice que Dios no creó los hongos filamentosos para crecer en un fermentador. La mayoría de las fermentaciones sólidas se dan con hongos filamentosos, que son los que crecen de manera natural en el suelo, por ejemplo, pues en lo que hablaba la doctora, los quesos y diferentes sustratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el chucrut. No sé si alguno de ustedes ha comido chucrut. No. ¿No? Okay. El chucrut es la fermentación de la col en salmuera con sus microorganismos endémicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo que con el queso, le otorga sabores y aromas diferentes a la col, y entonces lo convierte en un alimento fermentado. Entonces, únicamente con los microorganismos que se encuentran en la col, se realiza esta fermentación, se deja reposar, y entonces ya tenemos un alimento que, además de ser pues la col y los nutrientes que tiene la col, pues tiene estos metabolitos que produjeron los microorganismos endémicos, y pues son benéficos para nosotros, ¿no? Otro claro ejemplo es la producción de soya. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se hace la soya? La salsa soya. No. ¿No? Solo se la comen. Solo van con sushi con soya. Con su sushi. Con su sushi. Bueno, ok. Este es un proceso ancestral que data como alrededor del siglo IV o V en China. Y pues, ¿en qué se basa? Son dos fermentaciones. En la primera se toman semillas de soya hervidas con trigo tostado. El trigo funciona como la fuente de glucosa, y se utiliza Aspergillus, que fermenta este trigo y estas semillas de soya. Normalmente ellos le llaman esto koji. Y después de esta primera fermentación, lo que se obtiene, se le agrega sal y agua y se deja fermentar más bien reposar, fermentar de 1 a 3 años, y posteriormente únicamente pues hacen un proceso de prensado con tela de lino, y pues de ahí se obtiene la soya, pero es básicamente una fermentación en medio sólido. Si se fijan en la imagen, son cubetas enormes, donde pues ahí van agregando las semillas, el trigo, y ahí dejan Aspergillus que pues prácticamente haga el trabajo y produzca la soya. Ahora, vamos a hablar un poquito de historia. Desde Asia, hace más de 3.000 años, ya se hacía la producción de quesos con Penicillium roqueforti, que es una fermentación en medio sólido. En China, la salsa soya. Y pues, como comentaba la doctora en una de sus clases, ¿no? El pan en Egipto hace alrededor de 2.000 años, ¿no? Ahora, también el vinagre de manzana es un producto de una fermentación en medio sólido. También lo es el curtido de cuero con ácido gálico, que es el curtido de cuero, pues cuando tenemos una pieza de piel de vaca, de borrego, de cualquier animal, y pues le dan esta forma que nosotros después utilizamos en forma de zapatos o lo que sea, ¿no? Ya más recientemente, la fermentación en medio sólido es más reciente. Alrededor de los 1900 ya se empezó en el composteo y tratamiento de aguas residuales, ¿no? Ya empezamos a contaminar más y necesitamos
este tipo de procesos que nos ayuden a hacer un reciclaje de la biomasa y del agua que se tiene en el planeta, ¿no? A partir de los años 2000, se empezaron a producir metabolitos primarios como enzimas y ácidos orgánicos ya a nivel industrial. Ahora, pues si hablamos más en sí de la fermentación medio sólido, pues en los años 40, después del descubrimiento de la penicilina, se vio que también se podía producir por fermentación medio sólido. Entonces es básicamente como la era de oro de la fermentación. Y bueno, ya más recientemente en los 50, 60 se empezaron a hacer la transformación de esteroides, en los 70 la producción de micotoxinas y también enriquecer la comida del ganado, ¿no? O sea, darle un valor agregado a la comida o al pienso que se le daba al ganado con algún metabolito que se produjera por fermentación medio sólido. Y bueno, a partir de los 90, pues ya hay más información de eso y si ustedes se van a, no sé, a Google Academic o a Scopus o Science Hub o a donde quieran, a buscar artículos, ya a partir de los 90 existen más reviews sobre la producción en fermentación medio sólido y de metabolitos primarios y secundarios. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre fermentación medio líquido y sólida? Si ustedes ven la imagen de la izquierda, tenemos una fermentación medio líquido, que es la producción de vinos, ¿no? Es una fermentación alcohólica básica, donde ¿qué tenemos? Un exceso de agua, requiere la maceración de las uvas, y también ¿qué necesita? Necesita fermentadores grandes, de gran tamaño, con ciertas condiciones, mucho equipo, a comparación de, por ejemplo, la fermentación medio sólido, que tenemos del lado derecho con penicilio, tenemos queso, y ¿qué es lo que va a pasar? Este queso funge también como el soporte y el sustrato para el microorganismo, entonces ahí mismo va a producir todos los aromas y sabores que nosotros buscamos y que ahora está muy controlado y se tienen cuartos especiales para la producción de este queso y como comentaba la doctora, en México está en auge, ¿no? Está en crecimiento esta industria. Ahora, generalmente, como les comentaba, lo que se utiliza en fermentación medio sólido son hongos filamentosos. Ahora, no es como solamente poner ahí el hongo y que crezca y que sea lo que tenga que ser, no. También se deben de controlar muchísimas variables, a veces más que una fermentación medio líquido. Entonces, se debe de monitorear la morfología del microorganismo, si es un hongo que genera esporas, si se multiplica el micelio y si libera esporas, o sea, qué tanto el microorganismo va a crecer bajo esas condiciones que nosotros lo ponemos. Bioquímicas, bueno, ¿cuál es la ruta de producción que nosotros buscamos? ¿Qué microorganismo buscamos en base, o más bien con base a qué es lo que estamos buscando? Si un metabolito primario, un secundario, una toxina, un antibiótico. Necesitamos observar la ruta metabólica y ver cómo funciona el microorganismo, si nos va a servir o no. Y también se debe de monitorear la respirometría del microorganismo, si está produciendo CO2, si está consumiendo oxígeno. ¿Eso qué nos da como respuesta? Nos está diciendo si el microorganismo realmente está creciendo y si realmente está utilizando el sustrato como nosotros queremos y, pues, por ende, produciendo lo que nosotros queremos. Ahora, en metabolitos, si ustedes recuerdan, tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios, pues, son aquellos que proporcionan energía, que son indispensables para la construcción de células, entonces, pues, obviamente, son los que se generan durante la etapa exponencial, ¿no? Algunos ejemplos, pues, son el ácido cítrico, los alcoholes, los ácidos orgánicos, las celulasas, amilasas, pectinasas, que, pues, tienen alto valor en el mercado porque, pues, se utilizan en diferentes industrias, ¿no? Los secundarios son aquellos ya después de que el microorganismo, pues, casi apenas está creciendo o está en su fase de muerte, ¿no? O sea, se requiere para regenerar sustancias de menor interés energético y se produce cuando el crecimiento apical disminuye, o sea, cuando ya el microorganismo ya se va atenuando, ¿no? Y está ligado solamente a algunas especies, o sea, no todos los microorganismos, como les comentaba en la diapositiva anterior,
son capaces de producir metabolitos secundarios, entonces tenemos que revisar sus rutas metabólicas. Ejemplos de estos son los carotenoides, el ergosterol, el poliacetileno, la penicilina, los alcaloides, entre otros, ¿no? Que son aminoácidos. Ahora, como les mencionaba anteriormente, hay muchísimos factores que se deben de considerar en una fermentación en medio sólido. Primero necesitamos ver qué microorganismo vamos a emplear. Generalmente se utilizan microorganismos mesófilos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aguantan temperaturas medias, ¿no? Generalmente los microorganismos que se utilizan aguantan temperaturas entre 25, 40, más o menos, un poquito en ese rango, ¿no? También debemos de considerar la edad del inóculo. ¿Por qué? Porque no vamos a meter a una fermentación a un microorganismo que está en su etapa final de crecimiento exponencial, si lo que nosotros buscamos es un metabolito primario, ¿no? Entonces también debemos de revisar qué producto es el que nosotros estamos buscando. La temperatura de la fermentación también es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque siempre una fermentación, y más una fermentación en medio sólido, nos va a producir calor metabólico. Entonces, imagínense que tienen ahí compactado, como en la producción de soya, tienen ahí todo compactado y se va haciendo como una masa. Entonces, el calor se va guardando en el interior de la fermentación. Entonces, es difícil que se pueda disipar este calor, si no hay una vía de salida entre los poros del soporte o del soporte sustrato. Entonces, pues lo que buscamos a veces es airear o evaporar el agua que pues está caliente por el calor metabólico, para poder disminuir este calor metabólico y que el microorganismo pueda seguir trabajando de una manera adecuada. Hay algunas fermentaciones que necesitan velocidad de agitación. ¿Por qué? Si ustedes han visto una fermentación en medio líquido, a veces se necesita airear o agitar para que para que tenga una buena concentración de oxígeno en el medio, y otra, pues para que todo sea homogéneo. También pasa en esta fermentación en medio sólido. Entonces, es muy difícil escalar una fermentación en medio sólido porque necesitamos de un reactor a veces que tenga esta capacidad, ¿no? De poder agitar lo que nosotros queremos y que pueda disipar el calor metabólico y pueda haber una buena aireación en la fermentación. Entonces, también requiere respirometría, que les comentaba anteriormente, de medir qué tanto CO2 y O2 está ahí. También, qué tipo de soporte o soporte sustrato se va a utilizar. No, pues a veces, como son hongos filamentosos, pues tú necesitas que se ate al soporte, y pues no puedes ponerle cualquier soporte, ¿no? O sea, necesitas ciertas condiciones del soporte, ya sea de espesor, también las propiedades físico-químicas. A veces son soportes que deben de aguantar cierto calor metabólico que se está produciendo, o etcétera, ¿no? ¿Qué medio vamos a utilizar? También es muy importante. Los fenómenos de transferencia de masa y calor que se están dando ahí. La difusión, porque también hay fenómenos de difusión que están haciendo que entonces el microorganismo esté utilizando los nutrientes que están en el medio, y entonces estos pues puedan ser utilizados correctamente, ¿no? La actividad de agua, que les mencionaba anteriormente, la humedad, y aquí en la humedad tenemos algo muy importante. Cuando el sustrato o el soporte es menos poroso, hay menos difusión del aire. Entonces, la humedad también va de la mano con el tipo de sustrato, el tipo de soporte, y también la difusión de oxígeno. Y también, pues, esto nos lleva a que, pues, si hay demasiada humedad, pues puede contaminarse el cultivo, ¿no? Porque hay microorganismos que soportan menor humedad, hay unos que están en 40, 50, y otros que, pues con mucha humedad crecen fácilmente, ¿no? O sea, ustedes, pues, se van al refri y dejan algo muy húmedo, se dan cuenta que luego le está creciendo microorganismos, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Si nosotros dejamos una fermentación con mucha humedad,
pues también puede ser que se contamine, ¿no? Entonces debemos de ajustar perfectamente la humedad al microorganismo que se utiliza. Y pues la aireación va muy de la mano con la velocidad de agitación y la concentración de oxígeno que está disuelto, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay una transferencia de oxígeno para que se lleven a cabo los procesos metabólicos que necesita el microorganismo? Ahora, como les mencionaba, el soporte puede ser un soporte sustrato, o sea, que se utilice un subproducto agroindustrial para la fermentación en medio sólido, o solamente se utiliza un soporte inerte. ¿Qué quiere decir inerte? ¿Alguien sabe? Que no se esté moviendo. Ok, en este caso no que no se esté moviendo, sino que no interactúe en la fermentación, que no le agregue ni le quite propiedades, ¿no? Ok, entonces, hay algunos sustratos soportes que se utilizan en fermentación medio sólido y que ya están muy bien documentados, como pueden ser el bagazo de caña y el salvado de trigo. Si ustedes observan esta imagen, este es un bagazo de caña visto en el microscopio. ¿Qué es lo que va a pasar? El microorganismo, que es un hongo filamentoso, por ejemplo, en estos espacios va a empezar a crecer y también en esos espacios está el medio. Entonces, el microorganismo se va como a agarrar también a los filamentos del bagazo y va a obtener lo que quiere del medio. Va a haber un intercambio de nutrientes entre el medio que está en estos espacios y el microorganismo. En el salvado de trigo sería prácticamente lo mismo, solamente que pues morfológicamente se ve diferente al microscopio. Y por ejemplo, si nosotros usáramos un soporte inerte como el poliuretano, si ustedes ven la micrografía, ¿qué es lo que va a pasar? El microorganismo se va a quedar en estos espacios y el medio va a estar aquí. Entonces, es diferente la transferencia que va a haber de masa y de calor. No sé si ya llevaron algo de transferencia de masa o calor o si ven algo de eso. No, ellos no llevan en la carrera. Ok. Bueno, la transferencia de masa es un fenómeno que se da. ¿Qué tanta velocidad tiene que un sustrato se mueva de un lugar a otro, ¿no? Fácilmente. Igual la transferencia de calor también, ¿no? Implica tiempo y qué tanto se va disipando con respecto al medio. Entonces, en este caso, si ustedes tienen aquí en estos huequitos el medio, ¿qué es lo que va a pasar? Necesita transportarse hacia donde está el microorganismo, que son como las paredes del poliuretano, dependiendo del microorganismo. Hay unos que como que se amarran más hacia el soporte que otros. Entonces, necesitas saber qué tipo de microorganismo tienes, qué tan filamentoso es o si lanza esporas, para ver si te conviene ponerlo en un poliuretano o en un bagazo o en un salvado y dependiendo de también qué es lo que quieres producir. Entonces, tampoco el microorganismo se va a jalar o más bien se va a meter de la misma manera en el poliuretano que, por ejemplo, en la amberlita, que es otro tipo de soporte que se utiliza en la fermentación en medio sólido. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en qué tipo de soporte estás utilizando. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí hay huequitos. Entonces, allá adentro va a crecer el microorganismo y va a agarrar el medio o el sustrato, pues de los pequeños espacios que se estén formando ahí entre la amberlita, el microorganismo y el medio. Entonces, no es tan fácil como uno pensaría. En esta imagen, como les mencionaba, pues nosotros, entonces, tenemos aquí, imaginemos que este cilindro es nuestro fermentador. Aquí tenemos nuestro soporte inerte. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? En todos esos espacios en blanco que tenemos el medio, y como se ve en la imagen D, pues ahí va creciendo el hongo filamentoso, ¿no? Entonces va agarrando, es como si aquí en las patitas que tiene, que se van formando del filamento, va obteniendo los nutrientes que necesita para poder crecer. Entonces, también, pues depende de qué tipo de soporte se esté utilizando, es la transferencia de masa y de calor y de nutrientes que se tienen. En esta imagen es más clara, ¿no?
se dan cuenta, aquí dice, el oxígeno difunde en sentido contrario al sustrato dependiendo del soporte sustrato. Entonces también es muy importante ver qué tipo de sustrato vamos a poner, porque también necesitamos saber qué tanto oxígeno necesita nuestro proceso o no. Por ejemplo, cuando se utiliza el sustrato como soporte sustrato, el oxígeno va del aire al micelio. ¿Qué quiere decir? Que va en este sentido, ¿no? O sea, aquí tenemos este cuadro de aquí, imagínense que es su fermentador. Entonces, Entonces, todas estas cosas entre azules es el microorganismo y lo demás es el bagazo. ¿Qué es lo que va a pasar? El oxígeno viene en este sentido, pero el sustrato va a difundir en sentido contrario. En cambio, si tenemos solamente un soporte inerte, ¿qué es lo que va a pasar? Se forma un menisco, o sea, una curvita aquí en esta parte, que es nuestro soporte, y pues va a difundir de diferente manera el oxígeno en ese medio. Entonces, el oxígeno aquí difunde en ambas direcciones, a contrario de en una fermentación con un soporte que también es un sustrato. Entonces, aquí solamente tenemos oxígeno en un sentido. Entonces, a lo mejor alenta el crecimiento del microorganismo, o a lo mejor es lo que se busca, y lo que queremos es que se difunda el sustrato de esa manera. Tenemos que ser cuidadosos y tomar en cuenta estas características cuando se hace una fermentación medio sólido. Entonces, pues, diferencias entre una y otra. La fermentación medio sólido genera un estado de estrés en el microorganismo. Entonces, hay, por ejemplo, metabolitos que se busca estresar al microorganismo para que los produzcan. En cambio, una fermentación medio líquido, pues es muchísimo más fácil controlar la fermentación. Solamente pues se pone en un reactor, se pone el medio que uno quiere. A veces son fermentaciones feed batch, que quiere decir esto, que se saca el microorganismo, se sigue quedando ahí, se mete el sustrato, produce lo que uno quiere y se vuelve a recircular sustrato, ¿no? En el caso de una fermentación medio sólido, las cifas se encuentran expuestas a una corriente de aire que puede deshidratarlas. Si ustedes recuerdan la parte de la soya, la parte de arriba, ¿qué es lo que pasa? Se va secando rápidamente y el aire va entrando como por capitas. O sea, va a ir seca la parte de arriba, luego la segunda capa y así se va, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también qué tan grande o pequeña es una fermentación medio sólido, porque a veces no buscamos que se seque tanto. En fermentación medio líquido, las cifas de los hongos se sumergen en un medio líquido y no sufren peligro de deshidratación. En la fermentación medio sólido, la temperatura del medio puede alcanzar niveles por debajo del óptimo de crecimiento y puede variar durante el ciclo celular. Lo que les comentaba, a veces la parte del medio tiene demasiado calor metabólico reprimido y las partes de arriba están muy frías y la parte de abajo también, ¿no? Entonces hay que estar, a veces lo que les comentaba, aireando o moviendo esa fermentación medio sólido. La líquida, pues se puede controlar fácilmente la temperatura y pues es la misma temperatura durante toda la fermentación. En la sólida, como les comentaba, el oxígeno pues solamente está disponible en la parte de arriba y pues se va restringiendo porque también tiene que pasar todas las capas, ya sea del soporte sustrato o solamente del soporte. Y se forma una llamada biopelícula, o sea, esta capa de arriba se forma una biopelícula, o algunos microorganismos pues producen polímeros como para defenderse y crean esta película que impide el paso del oxígeno. En la fermentación medio líquido pues se puede controlar fácilmente. En la fermentación medio sólido es difícil controlar el pH. En la fermentación medio líquido es muy fácil. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con el oxígeno y con la temperatura. Tienen la fermentación y pues a veces se van concentrando los nutrientes que tienen ahí, pues también estos ácidos o bases que vaya produciendo el microorganismo. Ahora, la fermentación medio sólido, la disponibilidad puede ser de nutrientes, puede ser pobre. ¿Por qué? Porque hay gradientes de nutrientes. Es lo mismo que con el oxígeno y el calor. Hay como capas de nutrientes y entonces es difícil
que se pueda mover de un lado a otro un nutriente y que el microorganismo tenga fácil acceso a él. Y pues también puede haber dificultad en el crecimiento del microorganismo, en este caso de las hifas del microorganismo. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiene que ir como abriéndose paso en el soporte sustrato o en el soporte, y entonces pues como que va golpeando y se tiene que regresar, ¿no? Entonces esto daña un poco las hifas y pues como les comentaba, es de mayor dificultad de manejo. ¿Qué ventajas tiene la fermentación en medio sólido? Pues se puede utilizar cuando el producto requiere estar en forma sólida, cuando el producto no solo puede ser producido en fermentación en medio líquido, perdón, ahí me equivoqué, o puede ser producido en ambos, ¿no? Tanto sólido y líquido. Y pues últimamente hay gran auge en la producción de ácidos orgánicos, de antibióticos, de biopolímeros en fermentación en medio sólido, que pues generan, se han dado cuenta, hay muchos reportes últimamente en la literatura, que hay mejores niveles de producción en sólido que en líquido. Entonces hay mayor rendimiento, pues conviene ya industrialmente producirlo en sólido. Las fermentaciones en medio sólido son más resistentes a la contaminación. ¿Por qué? Porque a veces únicamente lo que se necesita es poner un exceso del inóculo del microorganismo que voy a emplear y no necesito esterilizar. Entonces, pues bajan los costos porque no necesita un proceso de esterilización, y pues como se tiene mucha concentración del mismo microorganismo, pues inhibe que otros microorganismos puedan contaminarlo. Y pues la gran ventaja y lo que todos ahorita están apostándole, pues es a utilizar un subproducto agroindustrial para darle la vuelta a la biomasa, ¿no? O sea, utilizar alguna cosa que se puede ir a compostaje y bajar el impacto del medio ambiente produciendo un producto de valor agregado como es un metabolito primario o secundario. Entre los ejemplos actuales tenemos producción de enzimas, pigmentos, compuestos de aroma y sabor, antibióticos, insecticidas, bioherbicidas, y si se dan cuenta en la tabla derecha, la mayoría son hongos, ¿no? Aspergillus, Streptomyces, Trichoderma, y pues son los que se están utilizando actualmente, ¿no? Ahora, les voy a hablar un poco de mi trabajo para que les quede muchísimo más claro qué es la fermentación en medio sólido. Yo trabajo con bioplásticos, en específico el polihidroxibutirato. Es un biopolímero que se almacena de manera natural en los microorganismos cuando se tiene un exceso de carbono. Es como su glucógeno. Nosotros cuando comemos muchísima comida, pues almacenamos glucógeno, ¿no? Y ahí tenemos la llantita que dice en orilla de pizza. Pues así los microorganismos, pero de manera intracelular, que son estas bolitas que tenemos ahí. Entonces, esta es estructura general. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene un radical, que puede ser un metilo o cualquier otro, y es una cadena, muchos de estos repetidos. Es biodegradable, no tóxico, biocompatible, que es lo importante. Y pues es similar al polietileno. Entonces nosotros lo que queremos ahí en la planta es producirlo en fermentación en medio sólido. Entonces, se puede utilizar para infinidad de cosas, ¿no? Clavos quirúrgicos, material quirúrgico, desechables, hasta pañales, botellas, rastrillos, etcétera. Entonces, ahorita me voy a ir un poquito a metabolismo. El PHB, como les mencionaba, es el polihidroxibutirato, que es el polímero que se almacena adentro de la célula. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, requiere un exceso de la fuente de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Necesito ponerle muchísima glucosa o, no sé, lactosa, fructosa, un exceso de fuente de carbono. Un ácido graso, un exceso de fuente de carbono. Ahora, es muy importante aquí revisar la concentración de NADPH y NADP. ¿Por qué? Porque así como el acetilfosfato,
regulan la entrada de acetilcoenzima a la ruta. Y una cosa muy importante es que la ruta de producción del PHB siempre está compitiendo por el acetilcoenzima con el ciclo de Krebs, ¿no? O sea, a que se produzcan otras cosas, a que se produzca este almacenamiento de energía en forma de las bolitas de PHB. Entonces, nosotros observamos nuestra ruta, cuando se produce piruvato, pues sabemos que se generan 2 moléculas de acetilcoenzima A y se pueden ir hacia la ruta de los ácidos tricarboxílicos o hacia la producción de acetato. Entonces, cuando hay un estrés, por eso les comentaba que a veces cuando estresamos a nuestro microorganismo, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando lo estresan, él empieza a almacenar energía. ¿Por qué? Porque siente que a lo mejor ya no tiene las condiciones para vivir y entonces está almacenando energía para poder sobrevivir. Entonces, cuando está en una restricción de nutrientes esenciales o de algún micronutriente, pues, ¿qué es lo que hace? Almacenar PHB. Entonces, se va hacia la ruta del polihidroxibutirato. Entonces, es otra ruta de las que, aparte de las que les presentaba la doctora, ¿no? O sea, es la producción del PHB. Entonces, yo hago la comparación en fermentación en medio líquido y fermentación en medio sólido de producción de PHB con una levadura que es yarrobiel lipolítica. Es una levadura GRAS. ¿Alguien sabe qué es GRAS? Creo que no. ¿No? Bueno, es una levadura que no es tóxica, ¿no? Que puede ser, pues son los que generalmente estamos en contacto, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes pueden ir a aislar suelo de afuera de su casa y se encuentran una yarrobiel lipolítica, ¿no? Es un microorganismo que se encuentra en el medio ambiente. Entonces, y que no es tóxica o patógena para el humano. Entonces, exacto. por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, Yarrobia lipolítica, y todas esas que hay que no hacen daño. Esas son GRAS. Exactamente, gracias, doctora. Bueno, entonces, yo lo produzco con Yarrobia lipolítica en fermentación medio líquido y medio sólido. Y también utilizo un blanco. Cuando uno hace un proceso, siempre debe de tener un blanco. Un blanco, en este caso, el microorganismo que yo utilizo es una bacteria que es Cupravidus necator, que está aquí como CNCN2, que es como la mejor productora de PHB en el planeta, ¿no? Es como de los microorganismos mayormente estudiados y mayormente utilizados. Ese es mi blanco para comparar qué tanto la levadura que yo quiero produce PHB contra una bacteria que ya lo hace, ¿no? O sea, que ya se usa de manera industrial. Entonces, en la fermentación medio líquido, si se dan cuenta que utilizo matraces de Erlenmeyer, esterilizo, inoculo, y pues posteriormente la dejo ahí que produzca lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué utilicé como medio? Yo utilicé subproductos de cáscara de plátano. Entonces mi medio, tanto en fermentación medio líquido como en medio sólido, mi medio era un medio difícil de utilizar. ¿Por qué? Porque estresaba el microorganismo, porque no tenía de fácil acceso los nutrientes que necesita. Ustedes saben pues, ¿por qué me importó el plátano? ¿Saben qué está compuesto en las cáscaras de plátano? ¿Alguien sabe? No creo, pero si les dices. Sí, claro, obviamente. Bueno, la cáscara de plátano está compuesta pues de celulosa, hemicelulosa, lignina, que son fibras y no son de tan fácil acceso. ¿Qué es la celulosa? Pues cadenas de glucosas pegadas, ¿no? Entonces son difíciles para mi microorganismo utilizar la glucosa porque primero tiene que romper esta celulosa y ya después puede utilizar la celulosa que está ahí. Digo, sí, la celulosa la rompe, obtiene glucosa y ya posteriormente la puede utilizar. Entonces, esto estresa muchísimo al microorganismo. Entonces, en fermentación medio líquido, pues puse ahí una solución de 20 gramos por litro de cáscara de plátano con un medio que está aquí. Es un medio de cultivo empleado para PHB que tiene diferentes sales, cofactores que necesita el microorganismo. Y en la sólida que hice, lo único que hice fue reducir
la cáscara de plátano a un tamaño de partícula, le puso una humedad específica, que como les comentaba es muy importante, controlar la humedad, y me cercioré que ya con la cáscara del plátano y el medio que yo utilicé, que es el que tenemos del lado izquierdo, pues el microorganismo tenga este 70% de humedad. Y luego lo puse en cajitas chiquitas, que son mis bioreactores. Ahí lo puse como una masita y lo dejé fermentando alrededor de 7 días. Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia en fermentación en medio sólido? Queda como aquí, en esta imagen que dice 70% de humedad, queda una plasta, como si cuando ustedes jugaban de niños, no sé si alguno jugó con lodo, entonces pues tenían las plastas ahí de tierra con agua y microorganismos, porque también hay microorganismos en el suelo, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo, solamente que yo pues lo llevé así con cáscara de plátano, el medio de cultivo para darles humedad, y lo puse en estos bioreactores. Y luego me puse a observar si realmente mi levadura en estas condiciones, tanto en sólido y líquido, producía este biopolímero que a mí me interesa. Si se dan cuenta, este que es mi blanco, que es Cupravidus necator, que es CnCN2, tanto en fermentación en medio sólido y en medio líquido, produce el PHB con la cáscara de plátano. También lo puse con cáscara de plátano. Ahora, ¿cómo logré estas micrografías? Pues únicamente teñí las células con azul de Nilo, que el azul de Nilo es un reactivo que se utiliza para ver en un microscopio de pifluorescencia si irradia luz el biopolímero, ¿no? Entonces, cuando uno le pone, lo tiñe, así como ustedes hacen sus tinciones gram positiva y gram negativa, aquí también, el azul de Nilo ayuda a seleccionar las bacterias o levaduras que adentro tengan estas bolitas de PHB. Y pues si se dan cuenta, el microorganismo que más produce, que es Cupravidus necator, pues sí tiene, ¿no? Tanto en fermentación medio sólido y medio líquido. Y entonces yo comprobé que la levadura que utilizo, que lleva Yerrovia lipolítica, pues también produce, tanto en sólida como en líquida, este biopolímero. Si se dan cuenta, así a simple vista, produce más en sólido que en líquido, ¿no? Y pues para no mostrarles mis cinéticas y hacerlos tanto rollo, pues solamente, si se dan cuenta, en fermentación medio sólido, los dos microorganismos producen el polihidroxibutirato en menor tiempo, en solo 8 horas. Yo puse unas cinéticas de 72 horas. Y en fermentación en líquido, si se dan cuenta, casi hasta el final produce lo que a mí me interesa. Entonces es una ventaja en la fermentación medio sólido que en menor tiempo podamos tener lo que nosotros buscamos. Y si se dan cuenta, produje casi la misma cantidad en Yerrovia lipolítica que el microorganismo que más emplea, que es Cupravidus, ¿no? Entonces, es una ventaja a veces utilizar un hongo filamentoso que ya, pues, genéticamente tiene toda la vida desde que salieron microorganismos en saber utilizar una fermentación medio sólido a su favor, porque es lo que como crecen naturalmente, ¿no? Entonces, y bueno, la mayoría de la producción de PHB se reporta en porcentaje, o sea, qué tanto de la célula adentro tiene PHB. Y si se da cuenta, en fermentación medio sólido, la levadura que yo probé tiene casi el 25% de PHB contra la bacteria. La bacteria a lo mejor tiene la misma concentración. ¿Por qué? Porque la bacteria son más células, ¿no? Pero cada célula tiene muy poquita concentración de PHB contra la levadura que tiene alrededor del 25%. Entonces, pues en fermentación en medio sólido ya vimos que Yerrovia lipolítica es muchísimo mejor productora de un biopolímero que ahorita pues están en auge contra fermentación en medio líquido, ¿no? Y pues esto también lo podemos comparar contra microorganismos que se han modificado genéticamente, donde pues usando glucosa, que es un medio súper definido, solamente un microorganismo de Yerrovia lipolítica que se modificó genéticamente produjo 1.5 de PHB, o sea, solamente el 1.5% de la célula
NPHB contra la de nosotros, que era una cepa pues que nosotros aislamos, que tiene alrededor del 25%, es demasiado PHB, contra una cepa que se modificó, que le tuvieron que meter los genes que necesitaba para producir el PHB. Esta es pues, alguna de la bibliografía que empleé, y pues no me podía ir sin darles como el comercial de la planta piloto 4, que es la que les comento que se encarga de fermentación en medio sólido. Hay grandes doctores ahí que se dedican a fermentación en medio sólido. Pues nos dedicamos prácticamente a estudiar fisiología, metabolismo de hongos filamentosos. Algunos, por ejemplo, hacen biocontrol, que se dedican a ver otra manera de controlar los hongos que crecen en el cacao y en el café, para inhibirlos sin tener que utilizar biopesticidas. Yo me dedico a los biopolímeros, otros se dedican a la producción de biocombustibles. Ese reactor que tienen en la imagen es un bioreactor que se diseñó y se construyó ahí en la planta, que se utiliza para la producción de etanol, de bioetanol, y pues hay grandes doctores, ¿no?, que se dedican tanto a diseñar los reactores, a fisiología, metabolismo, y aplicarlo en la fermentación en medio sólido. Hay otros que se dedican al ácido cítrico, y actualmente hay otro doctor que también se dedica al sargazo, que es pues una plaga en el sureste mexicano. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Pues yo nada más tengo el comentario de agradecerte. Yo creo que ha sido muy ilustrativo tu plática, y creo que les da una visión más amplia a los muchachos para que vean cómo pueden dedicarse a utilizar los conocimientos de fisiología y bioquímica microbiana para poder aplicarlos en el futuro en biotecnología. Realmente la biotecnología es muy importante y posiblemente es lo que vaya a salvar a este planeta. Entonces, pues muchachos, yo creo que ya no nos queda mucho tiempo, maestra Jessica, porque ya ellos tienen otra clase ahorita, como tú sabes, y tienen que irse. Pero si alguna pregunta, muchachos, tenemos todavía 2 minutos para la pregunta. A ver, ¿quién quiere preguntar? A mí me interesó lo de, bueno, ya en la planta piloto, ¿Sí? ¿qué empresa es o cómo la puedo buscar? No es una empresa, estoy en el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM Iztapalapa. Entonces, Ya. tú te quieres ir a hacer la maestría, el doctorado, el servicio social, una especialidad ahí en la UAM, pues están es casa abierta al tiempo, como su eslogan. Entonces, si te interesa, puedes buscar la planta piloto 4, UAM Iztapalapa, y pues te va a abrir un poco de los doctores que ahí trabajan, ¿no? El doctor Favela, la doctora Prado, el doctor Saucedo, que ya tenemos, el doctor Vinegra, que ya son doctores que tienen millones de citas y son entre los grupos de fermentación medio sólido más aclamados a nivel mundial. Entonces, si te interesa, ahí con mucho gusto, también puedes mandarme un correo si quieres alguna información extra. Está mi correo, jessica.rosas.rivas@gmail.com, o si alguno tiene alguna otra duda o les interesa algo, pues con mucho gusto, o algo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchachos, no piensen que todas las 3 grandes instituciones de la Ciudad de México, que son la UNAM, el POLI y la UAM, podemos siempre estar en comunicación directa y colaboración, ¿sí? Así es de que ustedes, como estudiantes de cualquiera de estas grandes instituciones, pueden irse a hacer un posgrado, a hacer lo que ustedes quieran, y también de allá venir con nosotros. De allá yo he tenido estudiantes de la UAM. De hecho, ahorita tengo 2 en mi laboratorio. Entonces, vean cómo hay un intercambio de estudiantes y de conocimientos entre todas las instituciones. Entonces, pues también vean que no todo está limitado a unas cuantas
observaciones, sino que ustedes pueden entrar a cualquier institución. Ustedes tienen un gran etiqueta, todos los estudiantes de las universidades son mexicanos y son ciudadanos mexicanos, y está el gobierno de México obligado a recibirlos en cualquier institución. Y todas las instituciones entre nosotros, pues, somos compatibles. Así es de que, pues, yo veo, para que ustedes vean que también, como la maestra Jessica, que vino en esta ocasión a platicarnos sobre fermentaciones, pues, ustedes también pueden, con su formación que pueden tener, interactuar con esa institución. También, pues, con la de nosotros, ¿verdad? Yo qué más quisiera que se queden con nosotros siempre, ¿verdad? Pero, pues, así como a los hijos, hay que darles un abrazo y dejarlos ir, ¿sí? Dejarlos ir, que vuelen a donde ellos quieran. Así es de que así también ustedes, muchachos. En nuestro país las instituciones ofrecen muy buenos posgrados, entonces tienen de dónde tomar, muchachos, no se queden con una idea pequeña, siempre piensen en grande y eso nos hará grande como país. Pues yo te agradezco, maestra, te aplaudo y les doy muchas gracias, muchachos, los dejo ir.